Híjole, ahí está. Ahí está. Le di que le apachurré algo mal. Ok, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a estar ahí. Ahí a mi mamá, a ver si puede alguien estar. Bueno, voy a estar viendo a que la de Betty esté aquí. Es la que más resalta, porque es el telefonito. Ok. Vamos a empezar, Betty. Vamos a empezar esta neta el día de hoy. Váyanse para empezar en el libro de Gálatas, ¿ok? Vamos a empezar en el libro de Gálatas y para entender el contexto, veamos en Gálatas capítulo 4. Sí, estaba tratando de ver qué párrafo, en qué texto empezar. Ok. Empecemos desde el versículo 21. No me escuchan. Ahorita que cabe. Ok, Gálatas 4:21. Hola Betty, si te escuchamos. Mande. Ok. Hola, ¿sí ya me escuchan? Sí, sí. Ay, bueno, bendito Dios, bendito Dios. Sí, Gálatas 4:21. Ok. Y dice así. Decime, dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? No vamos a aprender sobre la ley, no se preocupen, solamente quiero leer sobre esto, el contexto para llegar a donde quiero llegar. Dice, decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Para aquellos que no saben, ¿verdad? Esta historia está en Génesis, alrededor del capítulo Génesis 16. ¿Ok? Génesis 16. Perdón, Génesis 21, mejor dicho. Génesis 21. Ah, por ahí está la historia. Abraham era un hombre, fue un hombre, ¿verdad? Del Viejo Testamento. Fue un creyente. Y él tuvo 2 hijos. ¿Ok? Registrados, ¿verdad? Bueno, tuvo más, creo, pero hay 2 en comparación, ¿verdad? Que siempre están mencionados a través de la Biblia. Uno de ellos bueno, el primero tiene a uno y luego después tiene a otro, ¿ok? El más famoso y el que todos conocen es Isaac, ¿ok? Vamos a ver esa parte, ¿ok? Porque este lo han de haber visto por ahí. Dice, decime los que estáis bajo, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Dice, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Ok? Esto no es Esaú, ¿verdad? Jacob y Esaú, no. ¿Ok? Dice, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Ok? Está haciendo la comparación entre los dos. ¿Ok? ¿Se acuerdan del otro? Empieza con la I. Ish. ¿Se acuerdan? Ish. Ismael. Ismael, eso, ok, eso. Isaac e Ismael, ¿verdad? El primero que tuvo fue Ismael, ok. Eso es algo muy interesante para ver también. ¿Por qué? ¿Por qué es de que tuvo a Ismael? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cómo es de que Isaac es el que hereda la promesa. Es muy interesante ver esa historia. ¿Por qué? Okay. Por el metiche de Sara. Es que la metiche, sí. ¿Por qué? Porque Sara, aparte sí, Sara fue la... Los que no saben la historia pueden leerla, ¿verdad? Pero el chiste que la mandan a este Abraham con la esclava, porque Sara, su mujer, no podía tener hijos y lo mandó con su esclava y de ahí sale Ismael, ¿ok? Entonces aquí están los 2 personajes. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, esa es la esclava, y ese es Ismael, y el otro de la libre, Isaac.
23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ajá, aquí nos dice, ahí nos dice por qué. ¿Qué está diciendo? El de la esclava nació según la carne. Ahora quiero hacerles una pregunta. Entonces Isaac no nació según la carne, no nació en carne. Sí. ¿Ustedes tienen alguna idea a qué se refiere con que Ismael nació de la carne? Que fue provocado por los sentidos. Ajá, sí, ¿verdad? Ismael, ¿verdad? Y nació, ¿verdad? Y Abraham fue por algo que Dios no había dado a mandato, se podría decir, ¿ok? Dios le había prometido a este hombre, Abraham, una descendencia y un hijo. Por ahí dice, creo, prole. Recuerda ese texto, dice así, no me ha dado prole, dice así, algo así, prole. Es descendencia, hijo, varón, ¿verdad? Ah, y Dios le promete uno, ¿verdad? Pero él lo quiso hacer. Dijo, pues ok, vamos y buscó la manera y sale Ismael, ¿verdad? Pero por eso dice, nació según la carne, nació según un deseo, una voluntad humana, ¿verdad? Y el otro más el libre, o sea, Isaac por la promesa. Ahí está. Seguimos leyendo. Versículo 24. La cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Ok? Agar. Agar ese era el nombre de la esclava. ¿Ok? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ok, entonces, ¿dónde está el monte Sinaí? En Arabia. Para aquellos que no entiendan esta parte, porque según dicen que Moisés estuvo perdido en los 40 años en un área que no corresponde a Arabia. Entonces la misma Biblia nos dice, esto es para que investiguen los demás, ¿verdad? Ustedes, si quieren, ¿verdad? Pero aquí nos dice que la locación de este monte Sinaí está en Arabia. Otra locación diferente. Sigamos leyendo. Y corresponde a la de Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ajá, es libre. 23, 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es una profecía, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29. Como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Todo esto lo pueden leer en el libro de Génesis 21 por ahí. 28, no, perdón, 30. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31. ¿Ok? Todos están igual en Génesis 21. Está haciendo referencias a Abraham sobre ese relato de Génesis 21. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Libre. ¿Ok? Y el tema que quería enseñar esta tarde es este tema, que somos hijos de la libre, ¿verdad? Y la libertad que tenemos en servir. ¿A qué me refiero con eso? Pues van a ver después, ¿verdad? Capítulo 5, ya terminamos el capítulo 4 con el versículo 31. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí Pablo en esta carta de Gálatas le está escribiendo a toda la provincia. Provincia es una área romana, ¿ok?
Así como en México tiene estados y tiene, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México tiene, ¿cómo se llama? Delegaciones, ¿verdad? En la Ciudad de México hay algo que se llama delegaciones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O aquí hay condados, en Estados Unidos hay condados. Pongámosle que era algo así, algo así. No, no igual, pero algo así, ¿ok? Cada provincia, ¿verdad? Era diferente. Y esta provincia era de Gálatas, la provincia de Galacia, perdón, la provincia de Galacia. Entonces le está escribiendo a todas las iglesias que están en Galacia. ¿Ok? Y después podemos ver en el mapa dónde está esa área. Pues Pablo le está escribiendo a esta gente. Y la razón es porque ellos estaban... ¿Alguien sabe el punto de la razón por la cual Pablo escribe esta carta? Esta carta de Gálatas hace una función muy importante. Está atada a la carta de Romanos. ¿Ok? La carta de Gálatas es una carta de corrección doctrinal. ¿Ok? La carta de Gálatas es una carta de corrección doctrinal al no adherirse o al no hacer o al no actuar o al no practicar lo que dice la carta de Romanos. Es muy importante. ¿Ok? ¿Qué hace la carta de Gálatas? A ver, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué les acabo de decir? Corrige, ¿qué? El error doctrinal al no practicar lo que dice la carta de Romanos. ¿Ok? Les voy a hacer un ejemplo. Les voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Algo que... póngale. Bueno, puede ser un buen ejemplo. El acta de independencia, ponle, ¿verdad? Aquí, el acta de independencia. Aquí en Estados Unidos ahí está la declaración de la independencia, ¿verdad? Ya México creo es la constitución, ¿verdad? Mexicana, ¿verdad? Tenemos algo así, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Cuando alguien no sigue lo que dice esa acta de libertad, ¿verdad? Se hace algo, pueden que manden notas, ¿verdad? O agregan cosas, ¿verdad? O en el gobierno, ¿verdad? Agregan leyes o en el mismo gobierno se corrigen, ¿verdad? Si no están siguiendo lo que dice esa carta. ¿Ok? En un caso similar a ese es, ¿verdad? Cláusulas, Aldo. ¿Cláusulas? Ajá. Ok, cláusula, ahí está, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Gálatas es algo así, ¿verdad? Corrige o le agrega, le corrige o le agrega a lo que la gente no está siguiendo de acuerdo a lo que dice Romanos. ¿Ok? Eso es lo que Gálatas hace, es muy importante. Entonces sigamos en el capítulo 5. Porque aquí lo que pasa es que esta gente de Galacia ya se había salido de lo que dice la carta de Romanos, ¿verdad? Y ya estaban practicando otras cosas, haciendo otras cosas. Ahora veamos qué dice capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Esto se lo dice Pablo debido a que la gente de aquí ya estaba aquí de Galacia, ¿verdad? Ya estaban haciendo lo que decía regresando a la ley. Por eso empezamos ahí en el versículo 4, perdón, versículo 21 del capítulo 4, ¿verdad? Estaban regresando a lo que la ley, a la antigua administración, ¿verdad? Pero esto lo podemos tomar en varios aspectos también, ¿verdad? Estaba diciendo que quería enseñar sobre la libertad de servir, ¿sí o no? Ese es el tema, la libertad de servir, ¿verdad? Ahora este texto donde dice aquí, está pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? No se refiere, no le estaba diciendo Pablo a que eran libres para hacer lo que le quería hacer la gana y que pudieran darle, como dice, a que le fueran a satisfacer la carne y hacer lo que quieran. No es así. ¿Cómo sabemos eso? Porque pueden leer más adelante en el... La hilacha. Ajá, a darle hilo a la hilacha, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que no es eso? Porque más adelante en el capítulo lo dice. Habla sobre las obras de la carne, donde dice aquí en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Y dice ella de fornicación, inmundicia, lascivia, todas esas cosas, ¿verdad?
Pero es muy interesante, ¿verdad? Que dice en el capítulo 5, versículo 1. Estás pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Voy a seguir leyendo. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Estaba diciendo. Aquí ya había personas, ¿verdad? Puede ser gente que estaba enseñándoles que tenían que regresar tenían que ya eran salvos, pero que tenían que circuncidarse. Nada más para guardar la promesa que se le había hecho a Abraham, ¿verdad? Ah, y Pablo en esta carta es muy, muy interesante. Con Mariela en un martes estuvimos viendo esta parte porque a lo mejor la podemos ver después de esta clase, no sabemos. Pero Pablo al principio de esta carta les hace mención que hubo algo semejante, un incidente en Antioquía, ¿ok? Y eso está en el libro de Hechos en el capítulo 15, creo era 15 por ahí, donde dicen que varios hermanos habían dicho, ¿verdad? Que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley, si no, no eran salvos, ¿verdad? Y Pablo hace esa referencia al principio de esta carta. Déjenles, voy a dar la... Está buscando Marila, creo también, ¿verdad? Sí, es 15, donde dice el concilio en Jerusalén. 11. Aja. ¿Dónde lo mandó a bautizarse otra vez? Sí, en todo el capítulo 15 es eso. Si han leído Hechos 15, ¿verdad? Ahí van a ver el concilio, un concilio del que habla en Hechos, que hubo una gran reunión entre, se podrá decir, líderes, se puede decir, algo de liderazgo, ¿verdad? Porque había algo que estaba pasando entre las iglesias, ¿verdad? Y ahí salen a corregirlo Pablo, y está en ese concilio. Pero en esta carta al principio hace mención sobre eso, que subió a Jerusalén y que pasó algo así semejante. Pero bueno, sigamos leyendo. Vamos, son detalles que quiero seguir agregando. Y dice aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, ¿verdad? Que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, dice, de la gracia habéis caído, ¿verdad? O sea que, ¿verdad? Si estamos en la gracia y regresamos a las cosas, ¿verdad? De lo que practica la ley, dice aquí que de nada tiene que, no estamos no estamos usando, no estamos caminando y no estamos firmes en la gracia que Dios ha dado, ¿verdad? Ahorita, hay un punto por el cual estoy leyendo esto. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. 6. Y aquí voy a terminar esta sección. Porque en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, en el estado, ¿verdad? Que en el estado celestial que tenemos, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta frase la tengo marcada cuando la aprendí porque esta palabra, esto cuando dice aquí, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿verdad? Sino que esa creencia o ese caminar perfecto que trabaja, que obra por el amor. Este amor se está refiriendo no a cualquier amor. Este amor se está refiriendo al amor de Dios, pero no solamente específicamente al de Dios, ¿verdad? Se está refiriendo al amor de Dios, ¿verdad? En una creyente, ¿ok? Que sea manifiesto en los sentidos. Ahora, que la razón por la cual estoy leyendo esto, ¿verdad? Es porque estaba diciendo que hay una libertad en servir, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces, como fuimos enseñados, ¿verdad? Que
que el hacer una oración o el dar una manifestación o el ministrar a alguien era como un esquema, ¿verdad? Y que y se vuelve como una presentación, les estaba diciendo, ¿verdad? Se vuelve como a ver si lo hago bien, ¿verdad? ¿Me entienden? Y no es así, ¿verdad? Porque dice aquí que sino la fe que obra por el amor, ¿verdad? Uno sirve, ¿por qué? Por la fe que obra por el amor. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Le estoy diciendo. Sino, esto se refiere, ¿verdad? El amor de Dios en una mente renovada, en una persona. ¿Ok? Nosotros podemos amar. ¿Por qué? ¿Por qué podemos amar? Yo les voy a decir. Algo pasé. Bueno, nosotros podemos amar como Dios ama. Sí. ¿Por qué? Porque dice ahí primera de Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿A qué se refiere con eso? A que nosotros podemos amar como Dios ama porque tenemos de su espíritu. ¿Verdad? ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros caminamos y queremos servir por amor y no por una persona o porque a ver cómo lo hago, a ver qué piensa la gente de mí, ¿me explico? Ahí empieza a meter uno la carne. Me van a juzgar o será que no lo puedo servir. No es que esté mal, le estoy diciendo, no hay que darle lugar a esas cosas. ¿Me explico? Porque si no se vuelve como una presentación, ¿verdad? Se vuelve una presentación si tú oras y es un esquema, ¿verdad? Que tienes que empezar así, terminar así. No es así. Simplemente es un caminar. En pocas palabras es como dice aquí, sino la fe que obra por el amor, ¿verdad? Es un caminar que trabajas por amor. Lo haces por amor. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora, ¿dónde está? Ok, estamos ahí, terminamos esa parte. Y le estaba diciendo aquí, fíjense, versículo 7. Aquí, esta parte es lo de Gálatas, dice, vosotros corríais bien, se lo está diciendo Pablo, los de la de Galacia. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ok, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Les voy a explicar esta parte. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a meter leyes en nosotros mismos de que tenemos que tener esto y tenemos que hacer esto, les voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo básico. Nosotros tenemos que tener siempre saco cuando enseñamos. No, ¿verdad? No. Ok, es lo que voy, ¿verdad? Uno lo puede hacer, yo lo hago, ahorita no lo estoy haciendo, ¿ven? Pero yo lo hago, depende el ambiente o depende cómo sea cómo es de que si va a estar en un lugar, no sé, si van a grabar, probablemente lo haga, ¿verdad? Depende uno, pero no es una ley, ¿me explico? Cuando uno se empieza a poner leyes, ¿verdad? De que tengo que hacer este esquema, o tengo que pararme para orar, o tengo que, no sé, cuando uno se pone a poner un poquito de leyes, ¿verdad? En el obrar, o el manifestar, ¿verdad? Si uno va a manifestar y dice, híjole, tengo que hacer exactamente el tiempo, ¿verdad? Porque si no, no es de Dios. ¿Me entienden? Cositas así. Si uno se empieza a meter esas cositas, esas pequeñas leyes, ya no está sirviendo, estás tú tratando de hacerlo por la carne y no por como Dios te está inspirando a hacer las cosas. ¿Me explico? Es así de fácil, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Estoy diciendo en general. Cuando tú ministras a alguien, no tiene que ser siempre que tienes que agarrar a la persona así. Mi llamada. ¿Mande? ¿Mande? Maíz está cortando mi llamada. Oh, estaba haciendo cuando uno empieza, si quiere uno orar por alguien y no quiere tocar a la persona porque se te puede pasar un espíritu o algo así, ¿sí me entiendes? Son creencias, cositas, leyes que no son ciertas, pero si uno se empieza a meter esas cosas te limitas.
uno se empieza a limitar y no servir como Dios quiere que tú sirvas, ¿verdad? Y no tenemos, porque Dios no pone leyes para servir. ¿Me explico? Ahora, eso es lo que quiero dar a entender. Por eso agarré esta sección no la volteé, porque es lo mismo, es el mismo uso. Es la fe que obra por el amor. Y esa es la fe, si me gusta. Esa es la fe, ese es el versículo, una frase que me gustaría que se memorizaran y yo también me voy a memorizar. Esa parte donde dice, sino la fe que obra por el amor. Porque eso es lo que tenemos que tener en mente cuando uno sirve. Servimos en libertad y no en una esclavitud. De no la voy a agarrar a la persona. Que todo está regido en el amor, ¿no, hijo? Todo se rige en el amor. Sí, si la persona necesita que la toques, Dios te lo va a enseñar, ¿verdad? Si la persona no quiere, hay personas que no les gusta que los toques, y si la persona no le gusta que lo toques, Dios te va a enseñar, ¿verdad? Todo eso Dios te va a enseñar si Dios no quiere que lo toques, no porque se te va a pasar un espíritu, o no porque, cosas que uno empieza a pensar que se dijeron en clases pasadas, no es así, ¿verdad? Pero son leyes que uno se empieza a poner y te empiezas a limitar. Y eso voy con lo que dice aquí, un poco de levadura leuda toda la masa. En el Viejo Testamento hay un orientalismo sobre la levadura. Esta levadura, hay una clase que di sobre esto en la comunión de Mike hace unos cuantos meses, cuando empezó la pandemia. Di una clase sobre la levadura y se las voy a hacer un resumen. La levadura es un poco de harina, grano molido, ¿verdad? Pero se deja un tiempo, ¿cuál es la palabra? Fermentar, ¿verdad? Y eso lo guardaban. Y lo que hacían era de que era algo rápido. Si uno estaba apresurado en el antiguo tiempo, quería que la masa o que el pan se levantara ¿verdad? Y le agregara poquito de sabor, así, ¿verdad? Le ponían poquita levadura, bien poquita, y lo que hacía es que el pan, ¡pum!, se levantaba de rápido y le daba un sabor, ¿ok? Ahora tenemos que tomar esta alegoría, como lo dice en el versículo 24. Esta es una alegoría que estoy haciendo, se puede decir, ¿verdad? Sí se puede decir la palabra, ¿verdad? O bueno, la misma Biblia la está usando. Yo nada más la estoy recalcando, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a Mariela que nos reparta de su naranja, porque ya se me antojó. ¿Cierto? Está Mariela comiéndose una naranja. Ok, vamos a hacer, les voy a decir algo. Esa levadura, tan pequeña como la ven y como le pueden echar al pan, afecta toda la masa. La afecta. Ese es el punto que Pablo menciona en esta carta, cuando dice que un poquito de esas cositas afectan toda la masa. Mira, la levadura no se ve. Una vez que la ponen adentro del pan, ya no puedes distinguir cuál es la levadura. Se mete, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, es una cosita de nada que necesitas y que se mete ahí y se envuelve en toda la masa y da un efecto que expande toda la masa, afecta toda la masa. ¿Ok? Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a meter cositas así en nuestra mente, ¿verdad? Si voy a dar lengua con interpretación, ¿verdad? Y tengo que hacerlo al mismo tiempo, te estás esclavizando tú, te estás limitando, estás enfocando tu mente en tener el mismo tiempo y no en lo que Dios quiere decirte, ¿verdad? Si vamos a dar una profecía, ¿verdad? Y estás pensando, y uno piensa, híjole, lo dije, híjole, hay mucha gente, o híjole, no me sé nada de lo que, no estudié nada el día de hoy, o algo así, ¿verdad? Uno está limitando, ¿verdad? Entonces, Dios te inspira, ¿verdad? Y todo es basado en la fe que obra por el amor. Son palabras muy importantes. Fe es un actuar que obra, es una creencia, ¿verdad? La creencia que obra, o sea, el trabajo, el caminar en amor. ¿Ven? Son tres palabras muy poderosas, ¿verdad? Porque tienes que creer y luego en lo que crees, caminas o obras, actúas y en eso te produce resultados de amor, ¿verdad? ¿Me entienden? Son tres palabras que están en este texto, sino la fe que obra
por el amor, ¿verdad? Ok, ¿dónde es que se quiere seguir leyendo? Vamos a leer quiero leer este texto donde dice, versículo 18, básicamente, rapidito, en este mismo capítulo. Pero si sois guiados por el ¿qué? Por el Espíritu, ¿ven? Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y vamos a tomar este texto porque vamos a decir, si sois guiados por Dios, no vas a estar bajo una ley, no vas a estar bajo un pensamiento de, como le estaba diciendo, híjole, cuando tengo que orar, tengo que empezar de esta manera, bendito sea Dios, o tengo que terminar en el nombre a fuerzas de Jesucristo. No es necesariamente, ¿verdad? O que tengas que dar unos textos ahí en tu oración para que, unos textos bíblicos, o que tienes que, en la profecía, tienes que citar el texto exactamente. No es así. No es así, ¿verdad? No tienes, eso no es un esquema. Cuando uno da una lengua con interpretación o una profecía, ¿verdad? O cuando está orando, uno no es necesario que cites un texto y no tiene que citárselo de memoria. No es la necesidad. Dios te va a inspirar a lo que tú conoces. ¿Me explico? Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque los profetas, esto lo hicieron la gente. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Isaías 61. ¿Cómo se llama el tema otra vez? ¿Se acuerdan? La libertad en servir, ¿verdad? ¿La libertad de servir o en Ajá, servir? eso es la libertad en servir. ¿Cómo dije? Siervos en La libertad. libertad de servir. La libertad de servir, sí, ¿verdad? Cuando uno sirve, tienes que sentirte libre. Si tú sientes y te sientes como de que tienes que ser, si empiezas a sentir que tienes que ser, que hay algo que no estás cumpliendo o una de las leyes y estás cargado por leyes de algo que tienes que hacer, ¿verdad? O que tu enseñanza no tiene, ajá, o que tu enseñanza no tiene una introducción y no tiene una conclusión, o que no tiene, no sé, textos bíblicos, bueno, bien cifrados, bien citados, ¿verdad? Algo así. Um, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Estás poniéndote en esclavitud, ¿verdad? Vamos que dice en Isaías 61. Vean este texto. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta es una buena enseñanza que sobre hay un libro que escribió con el que estoy tomando clase los lunes, el que era que estaba a cargo de la investigación del departamento de investigación del camino. Tiene un libro que se llama así, el año agradable de I forgot in English. The acceptable year of the Lord. El año aceptable de Dios, de Jehová. ¿Verdad? Es un buen libro. Después se lo comparto. Hasta ahí vamos a llegar. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La siguiente parte donde dice eso ya es es una profecía, pero sobre otro tiempo. Pero quiero que lean otra vez este texto. Vamos a compararlo. Ahora quiero que vayan a Lucas 4:18. Les voy a dar un ejemplo para que vean. Puedo dar varios ejemplos. Pero ahorita voy a
Ahorita, aquí cuando lean el texto lo voy a leer. Van a entender. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí en Isaías 61 dice pobres. Sí. Sí. En Isaías 61. Sí. ¿Dónde? No dice. No dice. Aquí tengan los dos textos porque los vamos a comparar, ¿verdad? Isaías 61:1 y Lucas 4:18. A los abatidos. O sea, el punto que voy, ahorita voy a entender por qué estoy comparando estos dos textos. No es tan mal, fíjense. Y dice la segunda parte, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Dice sanar, allá dice vendar, ¿verdad? De corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Dice y a los presos apertura de la cárcel. Dice, y vista a los ciegos. Aquí dice vista a los ciegos en Isaías 61. No. ¿Ven? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ven, a lo que voy es de que a veces la persona citaba los textos y no los decían exactamente como lo dice. A veces daban un breve resumen de lo que era, ¿verdad? O a veces las palabras cambiaban, a veces, ¿verdad? A veces depende de la traducción, pero el punto que quiero dar a entender es de que cuando ellos citaban textos, si ven entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, si en las epístolas ven un texto del Antiguo Testamento, a veces no está escrito de la misma manera. Y la razón es porque están how do you say rephrase en español? No sé cómo, refrasándolo. Refiriéndose. Bueno, referring. Será referring. Refiriéndose. Se estaban refiriendo este texto, ¿verdad? Pero no lo citaban exactamente como lo decía en el Viejo Testamento, ¿ven? En este caso Jesús dijo aquí, y vista a los ciegos. Esa parte no está acá. Pero ven, lo que estaba hablando estaba siendo inspirado por Dios. Sí. ¿Lo ven? Y así uno mismo, cuando uno da una profecía, puede que no tiene que ser exactamente como el texto lo diga, porque Dios te va a inspirar. Puede que digas parte de un texto y puede que digas parte de otro texto. El chiste es que su palabra va a estar incluida en tu profecía, eso sí. ¿Me entienden? Sí me explico, ¿verdad? Ok. Vamos al versículo 19 de ahí de Lucas. A predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Y aquí también dice en el 2, el 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Ven? Hay otras referencias. Esta es la primera que se me ocurrió ahorita. Puedo pensar en más cuando Pablo está refiriéndose a los textos. En los evangelios también Jesús hace referencia a los textos antiguos, ¿verdad? Del Viejo Testamento. Y unos están cortados, ¿verdad? Porque eran partes profecías para ese tiempo. Y unos le agrega. ¿Está mal? No. Porque lo que estaba hablando estaba siendo inspirado por Dios, ¿me entienden? Ese es el punto que quiero hacer, ¿verdad? No es que Jesús... ¿De qué forma era la palabra de Dios la que estaba citando él? De cualquier manera era la palabra de Dios que estaba citando. Ese es el punto, ¿verdad? Esa es la razón. Y todo esto era basado... obviamente Jesús entendía las Escrituras, de que las conocía, sí las conocía. Eso es sin duda alguna, ¿verdad? Pero lo que voy, fíjense cómo no la cito exactamente. Y la razón es por la misma, porque él estaba caminando y sirviendo la fe que obra por el amor. Estaba sirviendo en amor y no estaba, ¿verdad? Lo mismo con nosotros. Nosotros cuando sirvamos, cuando no tenemos que sentirnos que algo nos esté limitando a no servir porque lo podamos hacer mal o porque no estamos
no estamos, no tenemos el entrenamiento adecuado, puede ser, o porque no estamos capacitados, ¿verdad? O cosas así. Eso no es, ¿verdad? Uno tiene que sentirse libre en servir, de cualquier manera, en enseñar, en dirigir, ¿verdad? Obviamente los nervios puede que entren por ahí, ¿verdad? Entre un poco de nervios, sí, es normal, ¿verdad? Pero no tiene que uno tener leyes en la mente de, oh, híjole, lo tengo que hacer, oh, híjole, me faltó hacer esto, oh, híjole, me faltó orar al principio, o que tienen que ser las manifestaciones antes, o tienen que ser al final de la clase. No es así. No hay una ley, tú sirves en libertad, en amor. Me explico, ¿verdad? Eso es lo que quiero dar a entender. ¿Quieren ver otro ejemplo con ese basta? Estoy tratando de pensar si hay otro. Hay muchos, pero ahorita estoy tratando de ver si hay uno bien claro que me acuerde. Durante la clase... Yo entiendo el concepto, pero no sé los demás si necesiten otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? Entienden el concepto. Como dice Bayer. Bueno, ¿están ahí? Ya colgaron todos. Ya se fueron todos. Bueno. Pienso, Aldo, de que la palabra, acuérdate que nosotros nunca vamos a aprender completamente bien todo, porque la palabra es tan extensa y en el momento que uno lo necesita, Dios te da las palabras para que tú puedas hablar. Si vas a orar por alguien, tú vas a ministrar o vas a orar y vas a interceder por aquella persona que está necesitando. Como te digo, no somos perfectos porque estamos aprendiendo y cada día aprendemos más. Entonces, pero Dios nos va capacitando para el momento que lo necesitamos. Él habla por nosotros y Él y nos hace que actuemos correctamente, aunque muchas veces, como tú dijiste, pones nervios, se pone nervioso uno, pero Dios nos capacita día con día para las situaciones en nuestras vidas, cómo nos vamos a desarrollar. Incluso cuando vamos a hablarle a alguien, padre, yo no conozco la situación o la necesidad de esta persona, pero sé tú hablando por mí, dice, mire, ¿sabe qué? Eso que usted me está diciendo, eso es lo que yo estaba pensando. O sea, estaba cabal porque Dios es vivo, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, llega en el momento correcto, ¿verdad? Y eso es cierto. Y no tenemos que tener miedo porque, pues, para eso estamos aquí aprendiendo. Esa es la cosa, ¿va? Y no va a haber obviamente, cuando uno lo hace al principio, uno conforme lo vaya haciendo, ¿verdad? Va a aprender de cómo hacerlo mejor, en el sentido de que no que lo va a hacer terrible, sino que lo va a ir perfeccionando, ¿verdad? Y uno va a sentirse más libre y más libre, ¿verdad? Pero lo que voy, ¿verdad? Es de que uno tiene que tener unos límites de que tienes que meter, de que tienes que tener cierto criterio de, tiene que ser así y así y así, ¿verdad? Que no es así. Ahora, se me vino a la mente un texto que ahorita que estaba hablando Sandrita, pero no lo puedo encontrar, a ver si alguien me ayuda, ¿verdad? Donde cuando Jesús le está diciendo que cuando él se tenga que ir, que no tiene que preguntarle, dice, no os preocupéis de qué os vayas a hablar, ¿verdad? Dice, cuando estés enfrente de príncipes, de reyes, dice que el Padre que estará en vosotros, él hablará de mí, algo así. Si alguien lo tiene, lo estoy tratando de buscar. Yo como Mateo 10. Mateo 10 dice. Vamos a ver. Oh, sí, Mateo 10, 19. Mateo 10, 19. Aquí lo tengo guardado, lo tengo marcado, pero ya sabes. Mateo 10, 19. Mateo 6, 19, empecemos desde el versículo 16. Y dice así, Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
mucha gente se debe preguntar, pues, ¿a qué se refiere Jesús con esto, verdad? Básicamente estaba diciendo prudentes, estaba diciendo que si fuera uno de ágil o de, así como con las serpientes, ¿verdad? Para menearse, ¿verdad? Y buena, ¿cómo dice? No está diciendo que uno eres una serpiente, está comparando el cómo es una serpiente en moverse, en hacer que así sea uno. Uh-huh. Y sencillos como palomas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué harmless? En inglés dice harmless. Creo, si bien me acuerdo de la versión en inglés, dice harmless as doves. Dice sencillos como palomas. La palabra sencillos no quiere decir que son un sencillo de palabra, no. Sino se está refiriendo a que no sea uno como uno que ataque o uno que esté ahí listo para dañar. ¿Una paloma daña? ¿Una paloma ataca? No. Pero fíjate, acá hay un gran orientalismo. Un gran orientalismo que se usaba es de que las palomas eran consideradas aves de paz, ¿verdad? Y eran consideradas porque, según me acuerdo de una enseñanza que escuché del Dr. Werbo, que una paloma no tiene, ¿cómo se llama esta cosa donde guarda el enojo? Sí, pero ¿cómo se llama el órgano? Man, no hígado. Cuando uno se enoja y se le... Bilis. Vesícula, vesícula. Porque las palomas no tienen vesícula. Si bien la anatomía de las palomas no tienen vesícula. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Ajá. Gallbladder. O gallbladder. Algo así. Gallbladder. Es que gallbladder. Estoy acordando de lo que dice la clase del Dr. World, ¿verdad? Porque una paloma no tiene gallbladder, no tiene la vesícula, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que les está diciendo Jesús, la gran enseñanza que le está diciendo, sus palabras que él decía, ¿verdad? Ellos le entendían a los orientalismos que... por eso uno se identifica más cuando una persona habla en nuestro idioma, ¿verdad? Una persona a veces te habla como la gente, los hermanos de Argentina. A veces nos quedamos así como que pues no logramos entender 100% probablemente por la manera de cómo hablan, ¿verdad? O los del Salvador, ¿verdad? Pero nos hallamos bien con los que hablan nuestro lenguaje. Probablemente, no estoy diciendo nada por Sandrita, ¿verdad? Si no estoy refiriendo, ¿verdad? A que a veces uno tiene diferentes expresiones, ¿verdad? Y uno no las llega a captar al 100, ¿verdad? Hasta que uno va compartiendo con más y más tiempo, ¿verdad? En este caso con Sandrita ya le hallamos, ¿verdad? Ya le entendemos. A los demás hermanos. Que se regañona, ya me entienden ustedes, ¿verdad? Que se regañona, ya me entienden ustedes. Sí. ¿Verdad? Y lo mismo Jesús, ¿verdad? Les decía palabras y conceptos que ellos podían entender, ¿verdad? Sigamos leyendo, dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, 18, y aún entre gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. 19, aquí quería llegar. Mas cuando se entreguen, y esto es en cualquier situación, ¿verdad? Si estás enfrente de un púlpito, si estás enfrente de algo, si hay una persona con necesidad, dice, no os preocupéis por cómo o qué has de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. ¿Ven? No está diciendo que solito tu boca se va a menear, ¿verdad? No está diciendo que, sino que las palabras se te van a ¿qué? A dar. Porque en aquella hora os será dado. ¿Ven? Así como el hablar en lenguas, lo mismo. Dios no te obliga, Dios no te está posesionando, ¿verdad? Dios es un Dios de paz. Y es lo mismo, ¿verdad? Así como es el hablar en lenguas, así Dios te va a hablar y te va a dar las palabras. Hay veces que uno dice... La revelación va siendo dada conforme te vas moviendo algo. Sí, ajá, ya, así es. A ver, Dios te da revelación conforme te das progresiva, de acuerdo al texto que dice, de acuerdo a alguien que escuché. Progresiva, ¿verdad? Ahora, a lo que voy aquí, ¿verdad? Dice, más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué es de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, ¿ven? ¿Ven? No te preocupes cómo va a salir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hablar en la lengua con interpretación, ¿verdad? Dios te va a inspirar, ¿verdad? Puede que tengas y estés pensando, ¿verdad? Y uno diga, pues vamos a ver, Debbie lo que hace
es de que usualmente se le viene nada más a la mente una palabra y empieza a decir esa palabra y lo demás se le viene. Y así también es, bueno, así es, dicen que Nelly es ella. Así, si escuchan las profecías o las lenguas de interpretación de Debbie, siempre empieza la mayormente con una palabra y dice love o cast all your cares o algo así, y ya empieza después a decir lo que Dios le inspira, ¿verdad? En aquella hora, y esto es lo que tenemos que acordarnos, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, lo que le tengas que decir a la persona. Hay ocasiones donde aquí Nelly había traído gente a sus amigos y nosotros o ella o yo les decíamos cosas sin saber. Y sabía. Por ejemplo, yo me acuerdo viendo una vez una amiga, la flaquita, las tres niñas. Yo le dije cosas de su alimentación y ella me dijo, pues sí tengo problemas, no sé si te acuerdas, I'll never forget it. Le empecé a decir, tienes que alimentarte bien antes de una clase por esto. Y me estaba diciendo, oh, sí, porque me pasa a mí esto, ¿cómo sabes? No sé, ¿do you remember? No, I don't remember. Pero le digo, yo no sé, pero una vez sale natural. Tú solamente tienes que hablar y Dios de ti va a salir, ¿verdad? De ti va a salir. Así como genuinamente ahorita estás hablando, uno habla, así genuinamente te van a salir las palabras. No es de pensar, de meditar, ¿verdad? O de premeditar una manifestación. Puede que tengas premeditado, pero Dios te va a inspirar, ¿verdad? A veces uno tiene algo que quiere decir y a la mera hora dice otra cosa. Se te olvida. ¿Por qué? No porque Dios te posesionó de algo, no, porque Dios quería que hablaras otra cosa y tú fuiste inspirado y dijiste las palabras que tú querías decir. Lo mismo es cuando tú oras, lo mismo es cuando, cuando oras, no me refiero a cuando oras, ¿verdad? Tú estás orando, ¿verdad? Pero me refiero, lo mismo es cuando profetizas, lo mismo es cuando das lengua con interpretación o cuando ministras, Dios te va a decir qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? Hijo, pero también tienes pensamos que es una cosa, pero la necesidad es diferente. A veces, y ¿verdad? Eso pone Dios en el corazón. Dios le pone en el corazón en el tiempo que él piensa, que él sabe. Dice, Aldo, porque no sois, pero versículo también 20. tienes que tener conocimiento también, tienes que tener conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque Cierto, si sí, no, o sea, cierto. okay, Dios te Sí, va a inspirar, pero sí tienes que tener conocimiento. Porque si no, o sea, tú tienes un corazón disponible y si tú ignoras todo lo de la palabra y no has estudiado la palabra, pues ¿en dónde te quedas? Sí, o sea, tienes que, o sea, algo básico, ¿verdad? Es a lo que voy, ¿verdad? No tiene uno que citar exactamente como es el ¿verdad? No, el texto exacto, pero una vez que tú vayas conociendo el corazón de Dios, ese mismo corazón tú lo revelas. ¿Me explico? Así como una vez que vayas conociendo que Dios es amor, tu corazón te va a guiar a hablar de ¿qué? De amor. ¿Me explico? Es como tú como Dios se vaya revelando a ti, como tú vas conociendo a Dios, que tú vas conociendo y tú vas dando. Si Él te muestra que Él es misericordioso, probablemente seas inspirado a hablar de misericordia o algo así. ¿Me explico? Pero no es tanto de que si conoces ciertos libros, ¿verdad? O que tienes que memorizarte ciertos textos, pero hemos escuchado clases, ¿verdad? Y de lo poco que la persona oye, eso habla porque es como conocen a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Tenemos que escuchar del corazón de Dios para que uno revele y hable del corazón de Dios, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. Sí, tienes razón, hijo, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, si tú conoces muy poco de Dios, obviamente vas a hablar muy poco de Él, ¿verdad? Ya. Me imagino. Y cuando conoces a Él, en realidad lo conoces a Él, yo creo que vas a hablar horas y horas de Él, cuando en realidad lo conoces a Él. Ya, ¿verdad? Ajá. Okay. Y Dios puede que también Dios te revele cosas. Puede que obviamente Él agarra de lo que tú conoces, él te inspira de lo que tú conoces y puede que digas textos que a lo mejor uno pensaba que no se sabía
pero por alguna razón lo dice. ¿Me explico? Hay Cuando, veces donde... cuando ya tienes, perdón Aldo, cuando ya tienes una relación más íntima con Dios y te vas, muchas veces hay personas que no podemos al principio orar. Entonces, cuando te vas al libro de los Salmos, el salmista tenía una expresión de palabras extremadamente ricas. Y entonces allí aprendía yo, y el libro de los Proverbios, entonces ahí te vas aprendiendo palabritas, y eso cuando ya estás en la hora, es como tu hora de oración, tú te vas saliendo y dices todo lo que sientes, y cuando ya lo vas conociendo personalmente, ya después el tiempo ni te alcanza para extenderte a agradecer y a ver todas las maravillas que Él hace en nuestra vida, ¿vea? Y eso es bonito. Pero el libro que te recomiendo son los Salmos y los Proverbios, porque ahí dicen tanta cosa que se inspiraba el salmista David, porque ahí empecé yo para aprender a orar. Espérame, sí, Mariela estaba diciendo algo. Mariela, ¿dijo algo de gracia? Sí, estaba ok. Estamos hablando sobre Salmos y sobre Proverbios, está bien. Pero si se supone que vas a manifestar el amor, ¿cómo lo vas a manifestar en la gracia siendo libre? Sin tener que seguir un esquema. Esa es la cosa, ¿verdad? En los Salmos, en los Salmos, ¿verdad? No son esquemas para orar, pero era el corazón de David orando en la administración de la ley a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede ver de ahí es el corazón de David hacia Dios, ¿verdad? Y lo que él estaba profetizando, que era el corazón de Dios en sí, ¿verdad? ¿Me explico? Pero sí podemos ver ejemplos de hombres, ¿verdad? Como David, y así como Jesús oraba. Jesús estaba en la administración de la ley, ¿verdad? Y su corazón de cómo oraba, ¿verdad? De ahí podemos aprender bueno, ¿verdad? Les digo, porque uno empieza a tener una relación con Dios, ¿verdad? Y no como otra persona la tuvo, sino como tú la quieres tener, ¿verdad? Ajá, en tu corazón, ¿verdad? Pero obviamente en los Salmos podemos estudiar y ver el corazón de David, ¿verdad? Cómo era hacia Dios y cómo... si quieren estudiar el corazón de David es porque de acuerdo a lo que dice Dios en la Biblia es de que su corazón de él era de acuerdo a Dios, ¿verdad? A Dios le gustaba el corazón de David, ¿verdad? Y en los Salmos vemos mucho cómo el salmista anhelaba estar siempre en la presencia de Dios, que prefería estar un día en la presencia de Dios que miles sin su presencia. Podemos ver cómo el salmista deseaba que Dios le enseñara en sus sueños, le enseñara, le hablara en su intimidad, que lo corrigiera de sus errores, ¿verdad? Entonces todo eso podemos aprender y cómo que nosotros podemos abrir nuestro corazón a la misma manera que David lo hacía. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? Sí, se te entiende, sí. A eso. Básicamente, este es un ejemplo, fíjate. Si tú empiezas a ver una persona que empieza a hablar con otra persona y lo ves que esa persona está hablando más íntimo, te haces a ti hablar más igual que él. ¿Me explico? ¿Me entienden? Te ayuda a abrirte más a esa conversación. ¿Verdad? Sí. Lo mismo pasa así. Uno ve con el salmista cómo es de que su correlación era con Dios y te ayuda a ti a abrirte más a Dios. Sí, es como decir, hay que aprender o sea, como dices, leer los salmos es ver la profundidad que tenía en su corazón David. A Dios, ¿verdad? Y dices, si tú quisieras abrir tu puerta de tu corazón hacia esa profundidad, ahí te enseña, ¿no? Ajá, más no podemos, puedes que si quieres orar en un salmo, pues se puede, ¿verdad? No hay nada por qué, pero pues no sería tu corazón en sí, ¿verdad? Sería citando el corazón de David, ¿verdad? Pero obviamente eso eran palabras que estaban siendo inspiradas por Dios. No, ¿Me explico?
Entonces, ayudan, porque obviamente a lo que voy, ¿verdad? Te ayuda a abrirte más a Dios, a cómo es de que ese hombre tuvo su relación con Dios y te inspira a ti a hacer lo mismo, a ser igual que David. Eso lo podemos agarrar y sentir y aprender, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces regresemos para acabar. Bueno, terminemos ahí en el versículo 20. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros, ¿verdad? Pero obviamente Dios es el que nos está inspirando, pero obviamente Él usa nuestras palabras. No es que Dios te está posicionando y te está hablando, ¿verdad? Sino Él usa tus cuerdas vocales y Él te inspira y tú hablas, tú solamente hablas, ¿verdad? Y las palabras que te hablan, ¿verdad? Que en las manifestaciones no son palabras, ¿verdad? Son palabras que le está inspirando Dios a través de la persona. Por eso, muchas veces decía yo a los nuevecitos, a la gente que acaba de empezar, es que nuevecitos, otra cosita que se escucha chistosa, a la gente que acaba de empezar a ir a atender, ¿verdad? A aprender a un chavo, la voz de Dios, ¿verdad? Imagínense, si te dijeran que la voz de Dios, que Dios va a hablar, ¿qué tan lejos iría uno? ¿Verdad? Entonces, no hay que ir tan lejos, ¿verdad? En una comunión, donde haya santos, ahí va a estar hablando Dios, ¿verdad? Cuando la persona esté manifestando, va a estar hablando Dios a las vidas de la gente, ¿verdad? Entonces, eso es verdad, y vamos a aprender cada día más a caminar y a ser guiados por Dios, ¿verdad? Y no amontonar leyes en nuestras vidas, ¿verdad? Que tengan que seguir ciertos patrones o esquemas, sino servir en amor, ¿verdad? Servir en la fe que obra por el amor, ¿verdad? Y eso es todo, ¿ok? No sé si me tardé una hora exactamente, wow. Ok, Dios les bendice.